Positive Migration. Positive Migration. En este vídeo os presentamos la red de acogida El Puerto de Santa María, asociación sin ánimo de lucro compuesta por personas voluntarias que aportan una acogida y un acompañamiento a jóvenes extutelados, antiguos menores extranjeros no acompañados, a su salida del sistema de protección de la infancia. El vídeo presenta a los miembros de la red y a los chavales acogidos y propone un diálogo entre ambos sobre los aspectos y aportes positivos de la hospitalidad ciudadana, así como del encuentro y la convivencia intercultural entre estos jóvenes venidos de diferentes horizontes y las personas que los acogen. Bueno, yo soy Juan, soy médico, soy profesor de biología y en mis ratos libres he hecho aquí, ¿no?, ratos en la red de acogida en la medida en que puedo. Estoy con Isabel, que es mi mujer, estamos los dos en esto y la razón de que estemos aquí es fundamentalmente por nuestro compromiso cristiano. Soy Isabel y la red es una de las mejores cosas que me han pasado y que realmente es un sueño el poder no solamente hablar, sino también actuar. Es una oportunidad de hacer algo por los demás y como siempre pues recibes un montón, aunque se haya dicho muchas veces, pero aquí se ve pues el ambiente que hay, lo fabuloso que son los chicos y cómo te motiva cuando ellos consiguen pues sus sueños, ¿no? Y cuando ellos consiguen un trabajo y van caminando. Hola, pues me llamo Lola y también colaboro en la red de acogida desde que empezamos hace 3 años. Y bueno, éramos un grupo de gente de varias asociaciones que apostamos por organizarnos y por acoger a los chavales tutelados, que en esos momentos pues los teníamos muy cerca, y viendo que no había posibilidades de otro tipo de acogida, pues nos lanzamos por los tutelados. No, pues yo me llamo Pelayo y trabajo desde que me he jubilado el año pasado, prejubilado, porque soy un poco joven, vamos, me faltan 2 años para jubilarme de esto. Y casi todo mi tiempo lo empleo ahora mismo en ayudar a los chavales, que no les falte de nada, y le estamos buscando cursos y llevarlos a arreglar los papeles y todo ese tipo de cosas. Me llamo Carmen y bueno, pues también estoy jubilada y tengo más tiempo. El tema de entrar en la red, pertenezco, o sea, estoy en una asociación ecologista y trabajamos también pues en la justicia social y el pacifismo. Es una alegría tener gente joven al lado, aporta mucha alegría y también ayudar a aprender en empatía y en paciencia. Llevamos ahora 3 años constituida como red de acogida del puerto, pero anteriormente, pues otros 3 años anteriores, nos estuvimos reuniendo varias personas de diferentes asociaciones, como Derechos Humanos, Ecologistas en Acción, Amal Esperanza, varias asociaciones, ¿no? Y entonces nos pusimos en contacto con Michelle Bustillo en Jerez de la Frontera, porque en ese momento había bastantes chicos extutelados que salían de los centros de menores y bueno, tenían la calle simplemente. Y entonces, bueno, pues a través de él nos reunimos, él nos estuvo explicando un poquito cómo funcionaban ellos en Jerez y dijimos, vamos a hacer algo por los chicos tutelados. Y ahí ya nos pusimos en marcha, empezamos a coger en familia y poquito a poco ya fuimos investigando y ver cómo nos podíamos constituir en asociación y hace 3 años en enero pues ya de hecho pues nos constituimos. No era cuestión de acoger nosotros y ya está, sino que teníamos que asociarnos y entonces pues en marzo de 2019 ya nos hicimos asociación porque no salían más familias y tuvimos que alquilar un piso para dar respuesta a todos los chicos que estaban en la calle. Pues de socios somos unos 100 socios y luego trabajando día a día pues tenemos, como en cualquier asociación, una presidenta, una secretaria, una tesorera y personas directamente más implicadas en ayudar
a acompañar en el piso, por ejemplo. Acompañar al médico, ¿no? Acompañar al médico. La cuestión de la educación, la formación que deben recibir y también la búsqueda de empleo. Y lo que sí me parece que es muy interesante recalcar es la diversa procedencia de cada uno de los miembros de esta red. Hay gente que, como Isabel y como yo, pues nos acercamos a este problema desde nuestra inspiración confesional, desde el cristianismo. Junto a nosotros pues había una enorme cantidad de personas con inquietudes y con intereses y con inspiraciones muy diversas. Todos coincidíamos en esa dimensión humanitaria. De la justicia social. Sí. Totalmente. Entonces creo que esa igualdad en la dignidad de la persona es la que me motiva también seguir trabajando, ¿no? Y que todos somos iguales y necesitamos oportunidades para buscar mejor vida. Ahora soy Kamal Wizugen, soy de Marruecos, Agadir, una ciudad al sur de Marruecos. Y bueno, llegué aquí en España a los 16 años, ahora tengo 21. Y la verdad que bien, estoy a gusto aquí y hasta ahora me ha ido siempre bien. Yo soy Mohamed Botabose, tengo 21 años y he venido de Marruecos y he llegado a España en 2017. Pues estuve en el centro de menores en Melilla. Pues cuando me dieron los papeles, mi permiso de residencia, pues he venido para acá a España. Pues ahora mismo estoy con un grupo de acogida y la verdad que estoy con ellos muy contento y estoy muy contento. Hola, muy buenas. Yo me llamo Reda, tengo 19 años, vengo de Marruecos y ahora la verdad que he venido de un patera, ha pegado 3 días en el mar y ha llegado a Tarifa y ha estado en la calle por ahí, por el centro de menores y estas cosas. Y cuando cumplí mayor de edad me fui para la calle y he estado mucho tiempo en la calle, estaba muy mal la verdad. Y me encontré una red de recogida que me ha ayudado mucho y ahora estoy trabajando por su ayuda. Me ha ayudado y he encontrado trabajo y ahora tengo mis papeles de 2 años, gracias a Dios. Y ahí vamos. Hola, me llamo Abdul, vengo de Burkina Faso. Entró en patera, cuando yo entró me cogió en el centro de menores, un año 6 meses. Me han dado los papeles, pero para cambiarlo no tuve elección para hacerlo porque me han pedido muchos documentos. Gracias a la red que estoy ahora, que me han cogido, me han aceptado. Y doy muchas gracias a ellos que me han aceptado todo para ayudarme. Y ojalá para poder tener un trabajo para hacer mi futuro bien. Mohamed, llegué en un patera. Llegué de Marruecos, estuve en un centro de menores en Canarias, 1 año allí. Después llegué a mi edad de mayoría, tenía que salir del centro de menores. Y no me encuentro un centro de mayor ahí en Canarias. Llegué aquí, me encuentro en ese red de acogida. Ahora estoy aquí. Sí, estoy esperando a mi residencia. Ojalá me encuentre un trabajo para ayudar a mi familia. Me encuentro un futuro bueno. Genial. Hola, yo soy Karim, soy de Marruecos, que estaba en Melilla y me han dado papeles y ahora que estoy en España, he llegado a España y estaba en la calle y después me ha recogido una red y ahora que estoy mejor con mis papeles, todo, estudiando y ahora que solamente estoy esperando que me tenga un trabajo y para que me encuentre un futuro mejor. Muchas gracias. Me llamo Mamadou Bari, ya creo que me conocen ya. Y nada, aquí estamos otra vez. Vengo de Guinea Conakry.
y la verdad hemos pasado malas situaciones, momentos malos y nada, ya igual que han dicho mis compañeros, hemos estado en centros menores y la verdad no ha sido fácil y gracias a Dios hoy aquí estamos con esta ayuda de esta gente y la verdad nos va muy bien y lo agradecemos mucho. Pues no hay nada más que decir. Me dicen, mi nombre es Mohamed y viene de Marruecos. Antes estuve en Melilla y sufriendo mucho, dormí en la calle y pide gente comida y hay gente, policía pegarte, guardia civil ahí también pegarte mucho para entrar al barco, ¿sabes? Sufriendo mucho y después cuando sigue subiendo el barco, muchas veces bajarme la policía, pegarme y tirarme la ropa en el mar para no vuelvo otra vez. Y después yo subí en el barco arriba y escondido y comiendo la comida del barco. Está, ¿cómo se llama esa chiquitita? Donde está... Sí. Los botes, en los botes. Sí, yo entro ahí. Los botes salvavidas. Yo entro ahí, los botes salvavidas y como la comida ahí, bebiendo agua de ahí. Cuando el barco empieza a andar, pues estoy muy feliz, muy contento. Gracias a Dios, empieza llorando, ¿sabes? Muy contento, la verdad. Y me gustaría llamarme también un nombre, ¿sabes? David, ¿sabes? Porque me gusta mucho, la verdad. Bueno, desde multitud de aspectos. Desde el punto de vista confesional, por ejemplo, nos ha hecho ser mucho más autocríticos con nuestra propia religión, en el sentido de que hay gente que nos da ejemplo ético. Por tanto, ese protagonismo que a veces los cristianos parece que pretendemos, ¿no? De decir, bueno, pues somos, ¿no?, el ejemplo paradigmático de la preocupación humanitaria, pues no es así. Uno se encuentra que esa inquietud humanitaria puede proceder desde ambientes muy diversos y además se aprende mucho de esta pluralidad, ¿verdad?, de inquietudes. Por otra parte, también hemos encontrado que es una manera de dar credibilidad a nuestra postura como creyentes, ¿no? En el sentido de que, no basta con hablar, ¿verdad?, de tus creencias, sino que esas creencias tienen que materializarse de alguna manera, ¿no? Es decir, que a nosotros también nos ha hecho ser más conscientes de que el compromiso debe aterrizar en la tierra, no puede ser una entelequia espiritual con Dios, sino que pues tiene que ser un compromiso con los demás personas. Bueno, pues la verdad que como siempre he tenido esa preocupación por los demás, pues la vivo con naturalidad, como una forma de vivir, de ser y de estar en la vida, de ayudarnos unos a otros como hermanos. Y bueno, me hace crecer, por supuesto, me hace sentir bien. Quizá yo a veces pienso egoístamente, ¿no?, que tú echas una mano, ayudas lo que puedes y ese bienestar que sientes, ¿no?, de decir, he hecho algo por el otro, ¿no?, pues eso te da vida, ¿no?, y te da también pues motivaciones para seguir, ¿no?, y que están en el buen camino, ¿no? Y estos chavales, pues la verdad que merecen la pena también que se les tienda la mano, que se les abra el corazón y todo lo que somos y tenemos. Porque hay un eslogan muy bonito que nosotros elegimos en un momento dado, que era compartir es vivir. Y de hecho, doy fe de ello, vamos. Evidentemente te aporta en lo personal porque te obliga, ya no, te obliga de verdad a aprender y a saber ponerte la piel del otro o de la otra. En teoría creemos que, bueno, porque somos de izquierda, porque tenemos determinado conocimiento e información, pues somos sensibles y somos coherentes, pero luego, después, cuando estás cerca, conviviendo y ayudando y trabajando con personas diferentes, en edad, de otra cultura, con otra lengua, es cuando te das cuenta de que no estás tan preparada, que tienes que aprender. Y eso es muy enriquecedor. Desde luego es
extraordinaria ventaja es que estemos en situaciones de poder dar, ¿no? Sí. Porque peor sería tener que estar pidiendo esa ayuda, ¿no? Es decir, creo que podemos estar bien satisfechos, ¿no? de estar en la situación del que da, porque en cualquier momento las situaciones de privilegio, la historia nos enseña que la tortilla da la vuelta con mucha facilidad y uno se puede encontrar perfectamente en la situación del que necesita, ¿no? Exactamente. Y del que espera la solidaridad del que no recibe. Pues principalmente cuando ya he conocido a mis padres de aquí, a ver, lo digo mis padres de aquí, de España, principalmente eso. Y luego ya las cosas que iba consiguiendo poquito a poco. Lo primero era el grado, mis estudios, luego el trabajo. Pues la verdad, lo que yo quería está empezando, me está saliendo todo, ¿sabes? Bien, vamos, que me han salido muchas cosas. Cuando he subido aquí, cuando he llegado aquí en España, pues he venido directamente sin tener ningún problema y sin dormirme ninguna noche en la calle, vamos. Y estoy muy bien y ahora, mira, qué bien. Ahora estoy trabajando y estoy estudiando, vamos, y estoy sacando mi carnet de conducir, estoy contento. Aquí estoy muy bien desde que he entrado, casi no he sufrido por nada, no he sufrido por nada. Y aquí llevo ya como 4 años ya y estoy aprendiendo la lengua castellano y estoy consiguiendo mi cosita poco a poco y no sé, conociendo cada vez gente nueva, ¿sabes? Y eso me gusta mucho, sí. Me siento muy bien aquí. Hay una verdad que me ha gustado muchas cosas. El primer cosa, yo no pensaba que voy a hablar otro idioma y ahora mismo estoy hablando otro idioma. Eso antes no lo pensaba, ¿sabes? Y me ha gustado mucho porque aquí en España hay mucho respeto. La verdad que hay mucho respeto, la gente respeta al otro y respeta al otro. Y la verdad que esta cosa no hay en Marruecos no hay respeto, la verdad, te lo digo. En España aquí hay mucha libertad. Esto que me ha gustado. Lo que me gusta aquí en España hay un montón de derechos y muchas cosas buenas, mejor de Marruecos, para que digamos la verdad. También si fuera que está conmigo mi madre aquí en España y mi padre, y no voy a volver a Marruecos, siempre voy a quedar aquí, vivir aquí. También que aquí también hay colegios, te dan un montón de, ¿cómo se llama?, de cariño para aprender eso. Que yo antes cuando llegaba aquí en España no sabía nada de español. Cuando he apuntado de un colegio, se llama Salesiano en Cádiz, hay profesores me estaban tratando como si fuera como su niño, ¿sabes? Su hijo. Me enseña con una manera de respeto, no te chillan, y si te evoca de algo, no enfadan contigo, ¿sabes? Bueno, eso. Me gusta muchas cosas, libertad, me encuentro cosas que no tenía en Marruecos, nueva persona, respeto. Y también no pensaba que voy a encontrar familia como ese. Siempre ha estado bien, no, desde que salí del centro de menores siempre he seguido mi camino, no, para ir, como te digo, tenía mi objetivo y me daba igual, siempre claro, porque yo quería trabajar, ayudar a la familia y tener un futuro, montar un día independizarme con mi pareja. Y
poquito a poco. Esos son tus objetivos, ¿no? Una vida normal. Una vida normal como cualquiera. Nada, un sueldo digno, tener mis hijos, que puedan o traerme a mi familia para acá, que me vean cómo es aquí, todo lo contrario a Marruecos, todo lo contrario, nada en comparación con Marruecos. Pues la verdad yo lo que quiero es un trabajo y una casa, por ejemplo, normal para vivir tranquilo y ya está, y eso nada más, no quiero nada algo así que todo decir, tener mucha, ¿sabes lo que te digo? Una vida normal. Una vida normal. Y otra cosa que quiero tener, yo lo que quiero tener es que estar mi familia bien, mejor, la verdad te lo digo, yo quiero un futuro, pero el primero para mi familia y después para mí. Y gracias. Me gusta mucho estudiar y me gustaría tener un buen futuro, por ejemplo, tener un buen futuro para poder ayudar a mi familia. Eso es lo que me gustaría, encontrar un futuro bueno para ayudar a mi familia. Lo que quiero es estar yo tranquilo y mi familia tranquila, eso es lo que quiero. Yo pienso que sería muy divertido, con mucho sentido del humor, Sí. Muy inteligente, teniendo que buscarse el día a día, ¿no? La comida cada día o luchando por un futuro, con el corazón partido también, ¿no? Absolutamente, Corazón roto entre la porque familia, ¿verdad? tiene a su Y el familia futuro. allí en Marruecos, bueno, o en cualquier país de África, en Mali, en Guinea-Bissau, de allí de donde venga. Y teniendo eso, sabiendo que la familia lo está pasando mal allí, habiendo pasado años sin que los hayan visto, con ganas de darle a lo mejor un abrazo. Bueno, y sintiéndose españoles también, ¿verdad? Sí, ciertamente. Se sienten españoles. Nos da la sensación de que estamos recibiendo a lo mejor de la sociedad juvenil marroquí. Es decir, la gente más capaz, la más valiente, porque armarse de valor, ¿no?, para poder meterse en los bajos de una caravana o meterse en una patera para llegar hasta aquí, ciertamente es algo que demuestra un valor personal que muy pocos de nosotros, en que encontramos en muy pocas personas de nuestro medio, ¿no? Yo no sé si sería capaz de hacer algo así, ¿eh? Sí, hasta desde un punto de vista egoísta nos viene un montón de gente con ganas de trabajar a una Europa que está vieja, que necesitamos jóvenes, que necesitamos gente con esa energía. Y bueno, es que te partes de la risa cuando alguno de ellos dice, venga, que hay que levantar España, vamos a trabajar. Ellos aportan mucho porque primero que somos una sociedad ya mayor, de gente mayor, y ellos, bueno, pues traen su juventud, su formación a veces, sus ganas de luchar, de hacerse una vida mejor, ¿no? Y de también, bueno, pues aportar sus cotizaciones para que también nosotros tengamos nuestras pensiones, ¿no? Que también es importante. Entonces yo creo que ellos nos aportan muchísimo. Es una riqueza que tenemos que verla con esos ojos, que a veces estamos ciegos. Hemos descubierto, las cosas positivas que hemos descubierto es que no solo no son un problema, sino que son una alegría. Que son gente pues llena de ilusiones, se necesita gente nueva, gente que nos haga ser más humanos. Nosotros creo que desde que estamos metidos en la red de acogida pues somos un poquito mejor personas. No mucho, todavía nos queda mejorar, pero nos escuchamos al otro, nos ponemos en el lugar del otro y vamos aprendiendo cada día. Un poquito mejores somos, ¿verdad? Claro. Hombre, pero gracias a vosotros también. Gracias a vosotros. Por tanto, yo la invitación que haría a todas estas personas, ¿no?, que miran con mucho recelo a los migrantes que llegan desde otro lugar, es acércate y conócelos.
porque no son delincuentes, ¿no? Sino son gente simplemente que llega a intentar cumplir los proyectos de vida y los sueños que tienen y que son muy parecidos a los que tenemos nosotros. Pues yo le diría a las familias que no tengan miedo, que a veces el miedo lo que les paraliza, ¿no? Y que se lo tienen que pensar mucho, porque claro, es acoger a una persona que no conocen, pero si no la conocen nunca van a llegar a saber quién son, ¿no? Entonces hay que dar oportunidades, ¿no?, a ellos y valorar, bueno, porque son chicos estupendos como nuestros hijos, que vienen buscando eso, un futuro para ellos y para su familia, y que no tengan miedo, que abran sus puertas y su corazón, y que lo demás ya es conocer a la persona. La verdad que sí, es una buena idea, y todo lo que hacen ellos es una cosa espectacular, ¿sabes? Y la verdad que solo Dios le compensará eso, lo que están haciendo por nosotros. Nos dan de comer, nos dan donde dormir, nos ayudan para conseguir papeles, conseguir un futuro mejor. Y la verdad que yo veo eso que es una cosa muy buena, la verdad. Y hay unas personas, unas maravillosas de personas que me han dado las llaves de su casa, y ahora vamos, que puedo entrar y salir cuando yo quiero, y me cuidan bien y me tratan bien, y yo a ellos también. Pues la verdad que lo que quiero decir, muchísimas gracias a esas personas que nos ayudan un montón, que no hay muchas personas como ellos, la verdad. Yo quiero pedir muchas gracias a la gente que me ha ayudado, la verdad, eso nunca lo voy a olvidar, eso nunca, eso va a quedar siempre en el corazón, eso lo digo de mi corazón, y eso, muchas gracias por todo. Mucho, pero primero tengo que dar las gracias a la gente que me han acogido, que yo le doy muchas gracias a ellos, de corazón, la verdad. Yo no pensaba yo pensaba que siempre voy a estar en calle, pero al final hay mucha gente muy buena en la calle, en cualquier país. Por eso dar muchas gracias a la gente que me ha acogido, que lo voy a tener siempre en mi corazón. Y muchísimas gracias por todo. Y los españoles también muchas gracias, y no sé, agradezco mucho la red de acogida por ayudarme mucho, ¿me entendí? Hay que medir bien, ¿no?, hasta dónde uno debe llegar, ¿no?, porque el papel fundamentalmente es empujarles, ¿verdad?, a que continúen con autonomía plena, ¿verdad?, su vida de futuro, ¿no? Pero por otra parte echan en falta también cariño, ¿no? Y hay que estar ahí también para brindar ese cariño en la medida en que uno pueda, ¿no?, para acompañar. Claro. Y a la vez pues hacerles ver que la acogida no es el fin, sino que ellos tienen que seguir, hacer su futuro más o menos, con las hostilidades a las que tengan que enfrentarse, pero encontrando pues un sitio donde vivir, un trabajo, y tener su nueva familia, y ser lo más felices que puedan. Nada, que yo seguiré con mi vida para adelante y intentaré ayudar en todo lo que pueda a mi familia, a mis seres queridos de aquí y de allí también. Vamos, que es mi casa también aquí. De aquí no... Vamos, es mi casa, me siento como en mi casa. Positive migration. Entonces esto te va enganchando y se contagia. Positive migration. Na 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 namaste. Positive Hola, ya me están aquí investigando. Positive migration. Ya rama. Positive migration. Positive migration.